Fíjese que el panorama internacional ha dado de qué hablar después del plebiscito en donde ganó el no al acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Por esto surgen varias inquietudes con respecto a lo que sucederá en Colombia, ya que los intentos de paz le merecieron el premio Nobel al presidente Juan Manuel Santos. Para conversar sobre este tema y otros también, está con nosotros Margarita Batlle, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica. Margarita, muchas gracias por estar acá en nuestro canal. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, para informarles a la gente, desde hoy ya comenzaron nuevamente las reuniones de paz. ¿Qué consistirá lo que sucederá toda esta semana entre las FARC y el gobierno colombiano? ¿Será una semana clave? Yo creo que sí, y que ha demostrado este poco tiempo, que pasamos solamente una semana desde los resultados del plebiscito, y estos días han demostrado que digamos, todos los días han sido muy importantes, ¿no? Han pasado muchas cosas. Y la historia, digamos, la historia y la proyección de lo que pueda llegar a suceder cambia día a día. Entonces, me parece que tomarle el pulso a las próximas horas es algo muy importante para poder pensar qué pueda pasar en el futuro. Ya hay algunas definiciones, que era un poco lo que la gente reclamaba, definiciones más en el sentido de ya hay apertura hacia el diálogo de varios sectores, ya se han sentado al menos a conversar, algo que no sucedía hacía mucho tiempo, principalmente entre el líder de la oposición, quien fue uno de los grandes reivindicadores del no, Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, y el presidente Juan Manuel Santos. Eso ya es una buena noticia, han estado conversando, y yo creo que en este punto ya al menos tenemos un poquito más de claridad sobre qué es lo que quiere el Centro Democrático, Álvaro Uribe, y muchos de los grupos que han apoyado el no. Sin duda que el uribismo, como se le está diciendo, fue clave en esta aparición ahora tras la derrota, finalmente la victoria del no. ¿Qué tan clave es esto lo que está utilizando finalmente el expresidente de estar negado a todo lo que quiere finalmente como propuesta de la FARC? Bueno, ese es un tema bastante delicado, digamos. Ellos fueron los principales promotores del no. No vamos a negar que hay otros grupos, iglesias evangélicas, otros grupos que también han estado de ese lado de la campaña, pero definitivamente los grandes, digamos, promotores del no fueron los uribistas, el Centro Democrático básicamente. Y en algún punto la gran incertidumbre que tenemos, quienes estamos tratando de analizar y de dar cuenta sobre lo que pueda suceder con este proceso, es que tampoco termina de haber total claridad sobre qué es lo que el uribismo pretende y qué es este eslogan del que hablaron, ¿no? Paz sí, pero no así. Bueno, ¿qué es eso de paz sí, pero no fácil, así? Claro, exactamente, pero digamos, a este punto, y es lo que la ciudadanía le viene exigiendo al presidente Uribe y a su grupo de gente, a esta altura ya deberíamos saber exactamente qué es lo que queremos, ¿no? La sensación que tiene en este momento la ciudadanía es que paz sí, pero no así, pero tampoco sabemos cómo. Entonces, eso es lo que estamos un poquito pendientes de entender. Se han tocado algunos puntos bastante neurálgicos. Como ustedes saben, la campaña del no se basó sobre todo en la idea del no a la impunidad. Sin embargo, Álvaro Uribe ahora está hablando de que sí puede haber amnistías, pero bueno, está metiéndole algunos ajustes de clavijas. Es una y pelea de gallitos, finalmente. Ese es mi miedo, ¿no? Que en eso estamos terminando. Pasó algo muy fuerte para el pueblo colombiano, el que haya ganado el no, y eso, y sobre todo el abstencionismo, del que también se ha hablado mucho, también es algo bastante importante, y creo que en alguna medida resultó mucho de la pelea un poco ya visceral y muy política y politiquera entre los diferentes líderes, y eso le molestó bastante a la ciudadanía y nos lleva a estar en una situación de bastante incertidumbre, donde no sabemos qué es lo que quiere cada uno y donde no tenemos claro si en realidad se están debatiendo ideas y propuestas o si esto tiene que ver con quién pone la firma y quién sale en la foto, ¿no? Sí, sobre todo eso de la imagen. Sin duda que el plebiscito, el haber ganado el no, debilitó mucho la imagen de parte de Santos, pero después como que se reivindica con el Premio Nobel de la Paz, algo político, con polémica. Se ha hablado mucho de entregarle a un personaje. Por ejemplo, Ingrid Betancourt decía que si le va a entregar el Premio Nobel a una persona, debería también entregárselo a la paz. ¿Cómo se está interpretando finalmente este premio, más allá de que ayer Santos haya dicho que va a donar toda esta plata a aquellas víctimas de estos ataques? Sí. Yo creo que ha habido diferentes interpretaciones al respecto, ¿no? Las primeras interpretaciones fueron, bueno, esta es un premio al esfuerzo del presidente Santos, que no es desdeñable, que hay que reconocerlo, que este señor se ha jugado mucho por esto y se ha jugado su popularidad y se ha jugado muchas otras cuestiones que lo han llevado a estar en la situación tan precaria en la que está políticamente en este momento y que tienen que ver con la paz.
con la búsqueda de la paz, por un lado. Por otro lado, también se ha interpretado, y él mismo lo dijo en su discurso, diciendo esto es un premio al pueblo colombiano por aguantar, claro, ¿no? Y por apostarle a la paz, claro, exactamente. Sí, sí. Él también le presentó, le dedicó el premio a las víctimas, y creo que eso es algo muy importante, porque este acuerdo era un acuerdo que, a diferencia de otros acuerdos y a diferencia de otras negociaciones y de otras cuestiones que se han debatido en Colombia, era un acuerdo que buscaba tener en el centro de atención a las víctimas del conflicto armado, ¿no? La verdad era algo muy importante para este acuerdo, es algo muy importante para este acuerdo, y las víctimas son centrales. Entonces, ahí está esa cuestión. Ahora, lo que uno se pregunta un poquito es, bueno, ¿en qué medida el timing de la entrega de este premio no termina siendo un poquito hasta negativo, ¿no? Porque los convencidos ya están convencidos. Los que quieren como estar con algo arreglado. Exactamente. Se le comparó mucho con cuando ganó Barack Obama sobre el tema de la guerra. Justo estaba en plena guerra el tema de Irak, entonces se le compara mucho. Y como que esto puede llegar a ser un arma de doble filo. Esa es la sensación. Exacto. La gente que ya está convencida con Santos y con esta paz, ya está convencida. Los que no, puede que esto todavía los polarice aún más, ¿no? Digamos, si los aleje aún más del presidente, sintiendo que esto es de alguna manera un enfrentamiento que se está generando innecesario, una burla, por así decirlo, una burla a la voluntad de la ciudadanía en el marco de la cual ganó el no. Digamos, yo creo que eso es algo que tiene que estar sobre la mesa y que ha estado en los debates y en los análisis que se han hecho. Pero yo creo que en últimas el premio Nobel no ha cambiado mucho lo que se está planteando, y ya se está hablando sobre propuestas y ya se está empezando a ir más hacia lo concreto. La semana pasada tuvo que ver con esto de medirse, ¿no? De quiénes, a dónde voy, si asisto a la reunión, no voy, te cito pero no vengo, y entonces mando a fulanito. Entonces ahora ya creo que el balón está en la cancha de los uribistas, que ellos están empezando a patear la pelota. Y que ahora el presidente Santos tiene que determinar cómo va a ser esta nueva renegociación y en qué términos y con qué posibles resultados, ¿no? Margarita, tú interpretabas en una de esto cuando hablamos del gallito, de ese miedo, que está todo muy frágil, todo en cualquier momento puede también arriesgarse a finalmente separarse nuevamente de este diálogo. La semana pasada escuchaba esta opción de que el cese al fuego, las FARC decían, va a ser solamente hasta el 30 de octubre, como que ponía un plazo. O sea, es así, hay que hacerles caso de este tipo de amenazas que hacen finalmente el pueblo colombiano. Eso es lo que estoy diciendo, de qué tan factible se puede cumplir ese tipo de amenazas. Mira, para ser sincera, yo creo que todos están amenazando. Acá estamos en una situación en la que todos están diciendo, hasta acá llegamos, esto es lo que podemos negociar. No, creo que de alguna manera lo que estamos viviendo es que cada uno está queriendo poner sus propias condiciones. Eso no va a ser posible, por algo estamos negociando, entonces hay que ver hasta dónde se cede. Exactamente. Y esto es medir fuerzas, ¿no? Y de eso se trató la primera semana, me parece a mí. Medir fuerzas y establecer más o menos a dónde estamos y poniendo más en blanco y negro la situación. Mi sensación, bueno, ahí hay una cuestión, y es que el presidente Santos tenía y había establecido con la FARC un cese al fuego bilateral hasta el momento en que se diera el plebiscito, porque teóricamente de ganar el sí, al otro día ya empezaría el desarme, ¿no? Y no había necesidad de un cese al fuego. Esto no se dio, entonces el presidente lo que hizo fue determinar que se establecía este cese al fuego hasta finales de octubre. Claro, la FARC de alguna manera lo que están queriendo decir es, con nosotros ustedes no pueden jugar, ¿no? Y no vamos a estar, por más que nos estamos jugando por la paz, no vamos a estar eternamente dispuestos a este toma y daca continuo. Yo creo que ahí hay algo que hay que tener en cuenta, y es que las FARC tampoco son una agrupación monolítica, ¿no? Tienen mucha gente, muchas cabecillas y mucha gente, muchos soldados en diferentes, sus tropas son complejas, están en diferentes lugares del país, y yo creo que puede en algún punto no ser tan fácil manejarlas y que todas se enfilen detrás de lo que sus líderes digan, y yo creo que eso lo están previendo ellos y están de alguna manera dándole una señal no principalmente al país, sino sobre todo a sus tropas, diciendo tranquilos, esto no es eterno, estamos poniéndonos, estamos determinando hasta dónde llegamos, y no va a venir el presidente Uribe a poner sus únicas condiciones, y el tratado de paz o los acuerdos de paz no pueden depender solo de lo que el presidente Uribe establezca, ¿no? Me parece a mí. Sin duda que será una semana de muchas reacciones al respecto, mucho estar pendiente de lo que pasa en Colombia, pero también me imagino que con los Estados Unidos, con este debate. ¿Qué te pareció este debate donde más que nada fue mucho ataque de parte de ambos candidatos? Hablamos de Donald Trump y también de Hillary Clinton. ¿Qué te parece? ¿Cómo está hoy por hoy el escenario en Estados Unidos? ¿Quién ya está tomando ventaja? Donald Trump finalmente ha perdido mucho con esta polémica de este audio que se filtró de 2005.
Yo creo que lo que pudimos ver en el debate de ayer, y me parece que no hay que ser un analista muy capacitado para plantearlo, es que fue un debate muy duro, pero muy duro en términos no de ideas, sino en términos de ataques, en términos de denuncias. Fue un debate muy crudo, sin ningún tipo probablemente de aporte para lo que los ciudadanos efectivamente querían saber. Cuando se hacían preguntas de un poquito más de fondo, ¿no? Cuando incluso la ciudadanía preguntaba sobre temas más específicos, Obamacare, etcétera. Claro. Ellos mismos, o el mismo Trump, quería volver a la pelea y volver al enfrentamiento que tenía con la candidata en ese momento. Yo creo que el tema está bastante complejo. Ahí yo encuentro algún tipo de paralelo con Colombia, en el sentido de que podemos llegar a tener una gran sorpresa respecto de quién gane, ¿no? Mucha gente probablemente no está diciendo que va a votar por Trump y va a votar por Trump, ¿no? Este voto vergonzante, si se quiere, que era el mismo no que no se declaró en las encuestas durante muchos meses en Colombia y que después... Nunca se dio por mayoría, de hecho. Exactamente. Pero en ese sentido, ¿tú crees que aquí ganó Hillary Clinton este debate nuevamente, pero no se aprovechó a atacar a Donald Trump por lo cometido, más allá de las disculpas que se había pedido? Yo creo que ella sabía que tampoco podía atacar tan a fondo porque él tenía también cosas para atacarle. Bajo la manga. Exactamente. Cuando él mismo iba hacia adelante y le sacaba... Estaba esperando. Sí, situaciones, ¿no?, feas, y le hacía críticas a Hillary de temas que tienen que ver sobre todo con Bill Clinton. Ella misma sabía que tenía que retroceder un poquito porque no podía meterse ahí, no podía dejarse arrinconar. En ese sentido yo creo que sí ganó y tuvo bastante cintura para manejarlo. Creo que los que perdieron fueron los ciudadanos. El debate fue paupérrimo, fue patético. Sin embargo, mi duda tiene que ver un poquito con lo mismo que decía antes sobre Uribe y sobre el Nobel y Santos. ¿En qué medida este tipo de cosas en realidad no convence a los convencidos, ¿no? Digamos, quien va a votar por Trump ya sabe que este es el carácter de Trump. Es un poquito, esa es la cuestión, ¿no? Digamos, hablando sobre los videos y las cosas que se filtraron. La gente ya sabe que este es Trump, y si él sigue teniendo el piso que está teniendo en este momento de votación, el salto puede ser importante. Sí, bastante peligroso lo que se va a dar. Sí, mucho entonces que ver estas reacciones toda esta semana de ambos temas. Margarita Battle, le queremos agradecer por esta entrevista. Gracias.